El río Coca nace de los deshielos de la Antisana con el nombre de Quijos. Recibe las aguas de ríos como el Papayacta, Oyacachi y el Azuela. Es la zona de transición entre los Andes y la Amazonía. Finalmente llega al mar. En su camino construyó las orillas con árboles, los árboles respiran, forman nubes y llueve. Sus aguas fluyen no solo horizontal, sino verticalmente. Para los pueblos originarios todo tiene vida. Los ríos tienen historia, son la memoria de las comunidades. Ellas conocen el río, ellas reconocen sus cambios, conocen sus latidos. Nuestros ancestros nos tenían de esta manera. Mi finado padre decía, cuando llegas al río, hijo, coja un bocadito de agua y súplese usted mismo. Y diga, agua, yo soy tu hijo y recíbame. Dame todo su alimentación que tienes. Entonces el río tiene un dueño. En el río hay boas que nos escuchan. Entonces, pues todo ese poder del río, pues, dice, por ejemplo, aquí está una boa. Está escuchando lo que yo estoy hablando. Y dice, a este joven voy a conocer. Cuando pesca o cuando baña no hace nada porque es mi gente, porque soy yo, el río es yo. Me daba orgullo, alegre, verme el río y después regresarme a la casa vuelta nuevamente feliz, alegre con mis padres. Que ese río era manso, más limpio, no digo... O sea, realmente, el río era, pero más, no digo, nosotros como somos del río, conocemos cómo es el río. Antes solamente sabían cruzar nadando. Recorre una zona con actividad sísmica y actividad volcánica por su cercanía a 3 volcanes, el Antisana, el Cayambe y el Reventador. Por lo tanto, el suelo no es sólido, está compuesto por material volcánico. El río Coca describe una curva denominada Codo Sinclair, que tiene un desnivel de 620 metros. En este tramo se localizaba la cascada de San Rafael, con una altura de 150 metros. Era la cascada más alta del Ecuador. En mayo del 2014 se desvió el río para la toma del agua para el embalse del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. El 2 de abril del 2020, la desaparición de la cascada desató el desastre. Un desastre violento, pero que evolucionó lentamente desde que hicieron el desvío del río. A partir de entonces se vio un proceso poco conocido, la erosión regresiva del río buscando nivelarse, literalmente va carcomiendo las orillas y taludes aledaños a su cauce. Los daños son gigantescos, acompañados por la ruptura de los 3 oleoductos, la pérdida de la carretera con 3 intentos de vías, el desalojo de varias comunidades, la pérdida de vegetación, fauna, economías locales, y la amenaza de destrucción de la represa del proyecto hidroeléctrico más grande del país. Pero poco se ha dicho de lo que ocurre aguas abajo. ¿Qué pasa con los sedimentos arrastrados? ¿En dónde descarga el agua que fue tomada para la represa? No nos informan de que cuándo van a soltar el agua. Ese es el problema, un problema grave que tenemos acá en la comunidad. Nosotros no sabemos el horario, cuándo sueltan esas compuertas, pues no sabemos cuándo viene ese volumen de agua, pues. Entonces, pues a nosotros nos causa peligro. No sabemos cuándo viene, pues. Entonces, pues nosotros tenemos que estar bien empapados de eso para que tener esa precaución. ¿Cuándo viene? ¿En qué hora va a estar el agua? Entonces, pues, a nosotros nos siente mucho mal si tenemos este problema del río, que no estamos seguros de vida, porque cualquier rato menos pensado pues nos puede barrer. Estando en la canoa, es que la ola viene así como que va encima a taparse toda la canoa, y eso me dio más miedo, porque siendo que la ola nos iba a tapar en la canoa y nos hundíamos. Pensé que ya íbamos a morir. Cuando estuve en el río, estuve yendo en una canoa y ahí el río estaba así crecido y ahí las olas son así grandes y estábamos yendo, y cuando el río venía creciendo más y las olas venían fuertes, y entonces la canoa es como que
Y para no meternos en esas olas, ya pues el que estaba manejando se metió para allá y el agua de esas olas nos botó a la canoa y era cuando yo me asusté feo. De tiempo en tiempo abren las compuertas del embalse y esas aguas forman olas gigantescas, descritas como un tsunami, que arrastran el material aguas abajo y todo lo que encuentran en su camino. Quienes viven aguas abajo son las comunidades de Panduyacu, Chihuacucha, Dashino, playas del río Coca y Comunidad San Francisco. Viven junto al río. Ellas son parte del río. A las comunidades les azotó el derrame, el silencio, el abandono del Estado, la pérdida de sus fuentes de vida, de sus rutas para navegar. Se destruyeron las chacras de las mujeres que sembraban en las islas ocasionales que el río tenía. Los niños ya no pueden jugar en el agua. Ahora los amenaza una ola de un río irreconocible, peligroso, violento, endemoniado, salvaje. Está muy bravo. El río Coca. El río bravo, ¿no? El río malo. Peligro. Tengo miedo. Da miedo meterse a bañar. Han perdido sus canoas y motores. No son simples canoas, eran instrumentos para la vida. Establecieron una relación, tenían nombre, eran únicas. Mi canoita se llama Dylan James, por dos varoncitos, por dos nietos que tengo. Son nietos pequeños, el primerito es de 10 años, el otro es de 5. Entonces, pues son varoncitos nomás, pues digo, los varones son más fuertes, entonces digo, la fuerza de los varones, pues la canoita tiene que ser así. La canoa es nuestro transporte, o sea, como decir, o sea, es para una emergencia, ¿no? Es una emergencia de la que estamos en contacto, tener amor con ¿cómo se llama? Sentir como que se fuera un humano, porque es el único transporte que nos hace cruzar, porque sin eso no podemos. ¿Sí? Tercera vez hemos perdido, ¿cómo se llama? La canoa. O sea, nos cogió lo que es el natural, ¿no? Nos cogió y era una canoa pequeña, y estábamos toda la familia, y nos arrastró, mica. O sea, mandó contra una piedra. Ahí se rompió. Cuando las comunidades reclamaron por su río, la respuesta fue que no era su río, que los ríos son del Estado y que el daño es a consecuencia de un desastre natural. Si era una zona de alto riesgo e inestabilidad debido a la sismicidad, la actividad volcánica y las propias características de la cuenca del río Coca, si hubieron advertencias y preocupaciones expresadas en su momento, ¿por qué se construyó una mega obra en esa zona? Pero además, ¿por qué se estableció un modelo en donde de tiempo en tiempo se abren las compuertas del embalse y con esto se mete una gran fuerza para mover los sedimentos que provocó tal presión a la cascada que terminó por caerse y que después forma gigantescas olas que sorprenden a las comunidades porque no se anticipan? Esto no fue un desastre natural.